tan mal está el hígado siempre como para que no se desintoxique, o no será que nos estamos intoxicando continuamente porque hay algo de fondo que es mucho más pesado, que es la permeabilidad intestinal alterada. Pregunto. Probablemente. Es decir, estoy haciendo de abogado del diablo porque lo que digo, yo si queréis, os cuento, mirad, las enzimas de un estudio genético que es infumable y que menos mal que el laboratorio da unos resultados, pero bueno, no está de más, yo qué sé, saber que, ¿sabéis lo que significa COMT en las enzimas de un estudio genómico? Pues aguantar que voy a soltar un taco. Catecol ortometiltransferasa. O vale. Pero que esto es como la neuro. Yo me acuerdo que cuando en la facultad, ya en la clínica, cuando te dan la neuro, empiezas a decir diagnósticos, Charcot-Marie-Tooth, mira qué nombre más bonito, la marchapato. El Parkinson, que se lo sabe todo el mundo, ya. Y tratamiento no hay. Si quieres te meto en un ensayo, se te puede fastidiar el hígado. Es decir, que llega un momento que dices, sí, has hecho el diagnóstico y ¿de qué te sirve? Me estoy refiriendo concretamente cuando tienes esto y te dice, tienes un alelo que ha expresado un polimorfismo de un nucleótido y resulta que con eso ya tienes una conjugación lenta o una conjugación demasiado rápida, no, porque entonces habría una duplicación. Es decir, por eso digo que lo que me gustaría es más filosofar que en vosotras, que no simplemente decir las cosas de memorieta y ya está. Que podemos darle un repasito y ahora jugamos un ratito con esto de qué pasa si es un metabolizador lento, si es un metabolizador normal, un Stensid, o si es uno rápido. Ahora lo vemos un ratito. Pero verdaderamente no tenéis la sensación que muchas veces estamos haciendo una medicina que enseguida tiramos de un estudio para confirmar, no estoy diciendo pedir a tontas y a locas a ver qué pasa. Tiras de análisis, le pides 50 cosas y claro, como te empiecen a salir mal y de esta calaña, ya me contaréis, a ver, esto sí que va de pregunta retórica porque yo sí me tengo la respuesta, pero ya me contaréis si tenemos unos alelos que nos han salido homocigotos, que los dos tienen un polimorfismo de un solo nucleótido, que está clarísimamente alterado, y que ahí lo que vamos a tener es un metabolizador lento, pero lento. ¿Qué hacemos? La teoría dice una cosa. La teoría dice, vamos a ver, ¿qué es lo que le vas a dar? ¿Le vas a dar un medicamento que tiene acción directa, un profármaco, de manera que después de esta primera reacción, oxidación-reducción, se va a activar? Esa es la teoría. Entonces dices, bueno, vamos a ver, solamente se ha alterado un alelo y el otro funciona, irá más lento, pero bueno, pero por lo menos algo se está metabolizando. Entonces, si lo que estamos dando es un profármaco, vamos a tener un efecto, pero como se está metabolizando poco, no consigo el efecto, luego la cosa está clara, subo la dosis. ¿Vale? Ahora, resulta que lo que está ocurriendo es que no es un profármaco, es el fármaco directamente el que va a ejercer la acción ya de entrada. Entonces, ejerce la acción, pero resulta que no funciona la enzima. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que se va a acumular, se va a acumular, se va a acumular. Y claro, como nosotros nos hemos aprendido lo de la vida media,
pues cada 12 o cada 8, cada lo que sea, ¡pumba!, le vamos metiendo otra hasta que el paciente empieza a tener signos de intoxicación. Es decir, aposta estoy mareando un poco la perdiz por lo que estoy diciendo, porque yo soy el primero que pone. Pongo un producto para desintoxicar y ya sabéis que en Virtual pongo el Hepato Essential. Está, bueno, pues bastante completito. Encima, en el mismo lote llevamos la N-acetilcisteína, de manera que encima estamos facilitando ese paso intermedio para que se exprese el glutatión. Pero, por ejemplo, ¿utilizamos todos lo mismo? ¿Utilizamos otra cosa? ¿Hay algo que pueda ser distinto, mejor, no sé, alguna experiencia, otro eh, con otro desintoxicador, ¿no? Yo me acuerdo de uno de un laboratorio, pero es innombrable y no lo voy a decir, pero lo sabemos todos. Mira, ponte el micrófono que no te oigo, Pilar. Se te resiste, Pilar. Ahora sí. La máquina. Que hay otro también de Virtual Medicum que se llama Hepadix, que es de Laboratorios AVD. Ese nos podría decir algo Cecilia, pero está muy callada y me había dicho, Antonio, no pienso decir nada. Pues bueno, pues fíjate que tiene la oportunidad. Pues efectivamente. Hay otro de Nutergia que también está en Virtual, el Ergierpur. Hay otro, pero que ese sí que no me acuerdo ahora cómo es, el de Terasiens. Pero la verdad es que nos metemos en la dinámica de utilizar uno y bueno, pues como te va bien, yo ya digo, la razón por la que pongo el Hepato Essential es simplemente porque además de lo habitual, encima lleva la N-acetilcisteína. Pero vamos, si el Hepadix también lo lleva, pues será cuestión de empezar a utilizarlo. No sé. ¿Lo lleva, Pilar, o lleva algo más que sea atractivo? Lo tengo abajo porque lo utilizo, así que si quieres te lo leo. Vale, ya lo comento si queréis. Venga, sí, tiene NAC, sí tiene SAMe, S-metilcisteína, tiene también fumaria, tiene la silimarina fitosomada y tiene un poquito de, bueno, tiene gluconato de zinc y tiene vitaminas del grupo B a partir del trigo sarraceno. Esa es la composición. Entonces es más completo porque el dador de grupos metilo, el SAMe, está muy bien. Metionina, perdón, sí. Claro. Sí, tiene SAMe y tiene NAC como precursores del glutatión, ¿no? Pues sí, está muy bien. Pues ya para mí me da la sensación que es una razón de peso como para poder ponerlo. Gracias. Ya vamos hablando qué es lo que yo quería. Yo quería una chuletilla, ¿no? Por decir, aunque sea por encima, dos cositas nada más sobre el citocromo P450. ¿Sabéis por qué lo conocemos como CYP o CIP? No, ¿por qué? Pues simplemente porque es una manera muy genérica de hablar de un grupo de proteínas que son un montón que forman parte del complejo citocromo. Se acabó. Entonces, CY es en inglés, es de proteína, y C y latina es en español y la P sigue siendo de proteína. Lo del 450, ¿por qué es? Pues porque descubrieron precisamente en esa longitud de onda la emisión de no sé qué historias, pues ya sabéis que yo la química la odio, entonces es que ni me preocupo de aprenderme más. Entonces, lo que
que merece la pena que conozcamos es CIP, ya hemos quedado lo que es, luego viene un numerito y esa es la familia de los isoenzimas. Hay muchos, pero normalmente con los que vamos a manejar es con CIP 1, 2 y 3. Vale. Lo siguiente es una letra que es la subfamilia, que está puesta en mayúscula, y lo siguiente sería la isoenzima, o sea que un nombre normalito sería CIP1A1. ¿Por qué estoy diciendo esto? Como estamos en confianza, os diré que se puede bajar de internet. Yo os animo, si no hacemos una cosa, si no se lo lleváis a nadie, os lo paso. ¿Conocéis este libro? No, qué chulo, personalizada pues Jerómica. Alucinas en colores. Alucinas en colores. Tengo la suerte de conocer a Juan Sabater. Alguien por Barcelona también ha oído hablar de Juan Sabater, claro que sí. Es un cerebrito, tiene muchos años. Para que os hagáis una idea de quién es el que introdujo en España para todos los recién nacidos la prueba del talón. Anda. Pues ese es. Entonces, el libro es alucinante. Entonces, ¿por qué os digo esto? Pues porque en el capítulo de la desintoxicación empieza a decir uno por uno. La abuela va a estar mortificada conmigo. Bueno, en el capítulo este, lo que os digo de la desintoxicación, ya digo que os lo enseño así un poco por encima para que veáis. Habla pues, de cada una de las subfamilias del CIP, luego te pone el estudio genético y luego te pone inductores e inhibidores. Y hay algo que es lo que todavía merece más la pena, y es que resulta que cantidad de veces ponemos tratamientos y el problema es que hay interacción entre los medicamentos. Y resulta que se puede hacer un estudio farmacogenético de manera que por una parte tienes el estudio genético propio del paciente y además sobre todos los fármacos que le estemos dando, la compatibilidad en función de si le funcionan o no le funcionan las enzimas detox. Total, que por eso es lo que os decía. De verdad que parece que lo estoy hablando como que esto sea meteros por los ojos y no es verdad. Pero es que el libro es muy bueno y el estudio no es malo, la verdad. Fijaros, ahora si queréis os enseño algunos. Si Pablo me dice cómo compartir imagen, os enseño otros estudios. Veis que ponen los nombres de los genes, el polimorfismo, ¿lo veis? Madre mía. Tampoco os preocupéis. Según el laboratorio que sea, normalmente da la respuesta de los genes que se han estudiado, el polimorfismo, el SNP, el alelo y sobre todo si eso influye o no influye en la respuesta. Es decir, en función de la desviación que tiene de lo que sería el tipo natural salvaje, que es el que tenemos pensando que todos, la mayoría lo tenemos bien, ese es el WT y sobre ese la columna de la derecha nos dice qué es lo que se ha cambiado. Ya digo que es una chulada, pero es una chulada que dices, bueno, va muy bien. ¿Y ahora qué? Desde el punto de vista de la bioinmunogenética, ¿qué es lo que podemos hacer? Si tenemos un polimorfismo, podemos hacer peticiones
Ahí le voy a decir. Se está entrecortando la voz un poco, ¿eh? Ponte el micrófono. Que se entrecorta la mía. Sí, sí, a veces sí. Un poco. ¿Sabes eso por qué es? Porque si cada vez vamos siendo más, Ah, entonces hasta que coge otra vez carrerilla el sistema, se va entrecortando. Igual a lo mejor. Bueno, pues eso, lo que os estaba diciendo. A mí me parece que si queremos realmente hacer un debate interesante, podemos hablar de lo que utilizamos, depende de las circunstancias, de los resultados que tenemos. Por ejemplo, me ha encantado lo que has dicho, Pilar, y encima lo que nos ha contado Cecilia. Sabes que Cecilia es de AVD. Entonces, pues me resulta mucho más práctico, claro, que tengamos así opiniones tan directas. Bueno, ya os he dicho lo de la curiosidad esa de lo del citocromo. Sabemos todos también las diferentes siglas dependiendo de si es metabolizador lento, rápido, si es ultra rápido y qué significa eso. ¿Ves? Merece la pena entonces por lo menos ver esas cosas. Mirad, nos van a dar el resultado de un gen. Este gen, ya sabéis que tiene dos alelos, uno que viene del padre, otro que viene de la madre, que puede darse la circunstancia que los dos coincidan en el mismo fallo o que solo lo tenga uno. Entonces la cuestión es, cuando hay uno solo, que es el que está afectado por el polimorfismo, si queréis hacemos una cosa, para no decir continuamente polimorfismo de un solo nucleótido que queda muy repelente, en argot eso es un SNP, SNP, pues entonces hablamos de SNP y ya está. Entonces cuando tenemos ese estudio de un gen, puede que un SNP esté alterado. Si está alterado, estamos diciendo que hay un metabolismo intermedio. Es decir, hay uno que tira, pero hay otro que no tira. ¿Eso qué quiere decir? Que va a tener menos actividad esa enzima. Y si tiene menos actividad, quiere decirse que se va a enlentecer en el tiempo. Y me estoy acordando ahora, lo digo por no ser repelente de estar mirando todos los apuntes. Imaginaros, por ejemplo, si es el caso del gen que metaboliza la codeína. Y resulta que es un metabolizador lento, no ultra lento, un intermedio de estos que le funciona un alelo sí y el otro no. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a estar acumulando la codeína, que va a tener mucho menos efecto, le vamos a tener que meter más dosis y os imagináis los efectos secundarios que va a tener. Que la codeína es como ponerte un tapón de champán en Sálvase a la parte. Bueno, pues esto es en el caso del intermedio, es decir, tendrá menos actividad, pero bueno, pero algo hay. Ahora imaginaros que le pasa a los dos, que los dos alelos están afectados con el polimorfismo. Entonces, este ya sí que es lento, 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 es decir, no va a haber actividad. Entonces, lo que tenemos que pensar es, vuelvo al ejemplo de la codeína. ¿Por qué le estoy dando codeína? Porque quiero que no tenga dolor. Pero como no se metaboliza, no hay efecto, no hay nada. No hay un paso directo del fármaco que haga que yo tenga ese efecto analgésico. Pero sin embargo, la codeína se está acumulando. Luego el estreñimiento va a ser de agárrate y no te menes. Y vuelvo entonces al comienzo. Vale, ya hemos hecho el estudio. Y ya sabemos que es un metabolizador lento. La única cosa que podemos hacer es, oye, no le pongas codeína. Ya, pero entonces tenemos que pensar, ¿y cuál le ponemos? Porque en general los opiáceos van a producir un cierto estreñimiento
porque actúan sobre los receptores Mu del intestino. Entonces, ¿me sirve de algo pensar en la desintoxicación si al final lo que tengo que hacer es, le voy a poner uno, le voy a poner la dosis que sea, y como ya sé que va a haber un efecto secundario, le tendré que poner un estimulante de la motilidad intestinal? O sea, no estoy haciendo nada más que plantearos situaciones para al final decir que me encantaría que lo viéramos entre todos, ¿eh? ¿Cuándo sí merece la pena hacer una desintoxicación? Me estoy guardando una que la tengo yo muy clarita, cuándo sí, ¿eh? Me estoy haciendo trampa. Pero bueno, pero me parece que es mucho más bonito que lo pensemos entre todos. Así que resulta que tenemos unos intermedios, tenemos unos que son normales. Los normales te lo va a interpretar el laboratorio como EM, Extensive Metabolizer. Los IM, que son los intermedios. Los PM, que serían los que tienen los dos alelos fastidiados, y esos son los pobrecitos lentos de solemnidad. Y otros que son los rápidos, que son los RN, que estos normalmente lo que dicen los genetistas es que ha habido una duplicación de genes. Entonces, por eso hay el doble de efecto. Así que el laboratorio nos va a decir eso. Si le pedimos el estudio, vamos a ver esas iniciales y ya estamos bastante orientados. Pero ahora, ya digo, el problema viene con casos, por ejemplo, os he hablado de la codeína. Os voy a decir otro que ese me lo conozco mucho más de cerca, porque con tantísimos años de hacer tratamiento del dolor, pues lo he podido ver. Y he podido ver las dos opciones. Una es que según le das al paciente morfina, en el primer momento el efecto se divide como por 10. Ese es el primer paso. De manera que dices, ostras, si yo le estoy poniendo una morfina, le estoy poniendo 1 miligramo, porque no sé cómo funciona este paciente, igual con 1 miligramo le meto en apnea, ya os adelanto, no le vamos a meter en apnea ni en broma. Es decir, esa leyenda negra de que los opiáceos o los opioides te provocan parada respiratoria, eso es cuando te surtes de opiáceos con el camello de la esquina y cuando te está dando guarrerías. Si está hecho bien en condiciones y pautado médicamente como debe ser, es rarísimo, rarísimo, rarísimo. Pero bueno, a lo que voy. Yo le he puesto la morfina. Yo sé que me quedo más a gusto con San Luis si le pongo 10 miligramos así de entrada. Ahora lo que hay que saber es, este primer paso metabolizador divide la efectividad por 10, pero el segundo paso resulta que me lo multiplica por 100. Entonces, cuidadín. Así que yo he dicho muy alegremente, le pongo 10 porque sé que con 10 no me va a pasar nada, pero si os dais cuenta, ahí hay un abanico de posibilidades. Entonces, mejor con los opiáceos empezar por la dosis de 1 miligramo que no por las de 10, a no ser que estés en el ambiente hospitalario. Entonces ya la cosa cambia. Porque ahora me voy a ir al otro extremo. A mí no se me olvida, hace ya muchos años, pues estaba mucho más metido en el mundo del tratamiento del dolor, pero sobre todo además muy intervencionista. Yo los sábados dejaba para hacer las epidurales y tranquilamente una sesión de un sábado podían ser 30 epidurales, pero tranquilamente. Bueno, ¿qué me pasó una vez? Pues que resulta que no había esa limitación y lo que sí que había es una multiplicación del efecto. Era un bloqueo epidural. Le puse 1 solo miligramo de cloruro mórfico y ya iba diluido en salino. Bueno, no se paró, pero la señora Pomba se me cayó encima de la mesa del quirófano y claro, a la UCI.
no hizo parada respiratoria. ¿Qué es lo que ocurrió? Tenía tal sensibilidad que se multiplicó el efecto una barbaridad, pero no había cantidad suficiente para llegar a hacer el bloqueo del centro respiratorio. Pero se quedó groggy, estuvo groggy, pero hasta el final de la tarde. O sea que esto es una lotería. Y vuelvo, ¿veis que continuamente voy para adelante, un paso para adelante y otro para atrás? Porque sigo diciendo lo mismo. Llega un momento que te toca decir, voy a darle a ver qué pasa. Dentro de los márgenes de la farmacología, voy a darle a ver qué pasa, porque no sé si es un EM, si es un IM, si es un RM, si es un PM, ni pajolera idea. Entonces, por eso os decía que a la hora de hablar de desintoxicar, dices, ¿y no tenemos otros modos de desintoxicar? Y ya os digo uno que a mí me parece que es una genialidad, que es la biocerámica por infrarrojos. ¿Lo conocéis? Bueno, pues la biocerámica por infrarrojos, yo le llamo cariñosa y familiarmente el huevo, porque es un cacharro que emite infrarrojos bueno, dentro tiene una cubierta que está hecha por una aleación de platino, de titanio y de aluminio. Esos tres elementos se funden a 1000 y pico grados. Esta genialidad se le ocurrió a un japonés que se llama Toshio Komuro. Ya me gustaría a mí conocer a este señor porque a ver quién tiene en su casa, en la cocina, un horno de 1000 y pico grados y se maneja con el aluminio, el titanio y el platino, pues como el que se maneja con las habichuelas. El caso es que este hombre hace esa aleación y comprueba que cuando temperatura, una vez que ya tiene la lámina, cuando sube la temperatura hasta los 36 grados y medio, la corporal, la aleación empieza a emitir un infrarrojo. Y un infrarrojo que tiene la misma longitud de onda que el infrarrojo que emiten las células humanas. Y vuelta entonces otra vez a un conocimiento de química. Resulta que cuando el haz que viene del aparato, el infrarrojo, choca, interacciona, lo que sea, con el infrarrojo que viene de la célula, las moléculas de agua que hay alrededor de la célula en el espacio extracelular rotan. Y según rotan, todo lo que se ha ido acumulando en la parte positiva del dipolo del agua, oxígeno, hidrógeno e hidrógeno, bueno, pues todo lo que se ha ido quedando aquí que ha formado un polímero, se disuelve, se pulveriza y lo eliminas por los poros de la piel. Y es curioso porque sobre todo la primera vez que metes a alguien en el huevo, cuando le sacas, es cuestión de una sesión más o menos entre 20 y 30 minutos, coges una gasita y le pasas así por la piel y la gasa se queda negra. Es sorprendente. Así que resulta que tenemos a nuestro alcance algo que limpia el espacio extracelular, nos desintoxica, pero es que además, y todavía me parece que más atractivo, es que encima es un excelente quelante y te elimina metales pesados. Que esa era la parte que me estaba guardando para decir, estamos hablando que te intoxica, pues no sé, un fármaco, y es mucho más frecuente que tengamos pacientes que estén intoxicados, pues por ejemplo, me imagino que esto lo vemos todos con mercurio, con amalgamas de plata, por ejemplo, o amalgamas de lo que sea, pero que hay en mercurio y que te salen unos valores de mercurio que para qué. Una de dos, o te vas a las quelaciones habituales al uso intravenosas con EFTA o le metes en la cápsula, con la diferencia que en la cápsula no tienes ningún problema, ninguna contraindicación, ninguna interacción, no tienes. Bueno, vamos a ver. Os había empezado a contar eso, lo del huevo,
Y a mí me parece que eso es un descubrimiento que el japonés este se lo montó muy bien. ¿Sabes dónde está la pega? La pega está que esto, como siempre hay un afán comercial, resulta que se empezó a vender como si no hubiera un mañana en peluquerías porque lo vendieron como microsaunas. Claro, una peluquera no tiene por qué saber el efecto inmunomodulador, lo que no sé si me habéis llegado a oír. Os decía que tiene un efecto sobre el espacio extracelular, es decir, que lo limpia, lo alcaliniza, detoxifica de metales pesados y encima potencia, es un inmunomodulador que potencia la expresión de CD3, CD4, CD8, NK y CD19. Es decir, no digo la panacea, pero casi. Y una vez más vuelvo, entonces, me vais a decir que pesadito estás, Antonio, vuelvo al comienzo, que es si tenemos estos elementos como para ayudar a desintoxicar, ¿no será mejor decirle al paciente que prevenga? Hombre, tica, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿No será mejor dar tiempo a que desintoxique el hígado, ayudar a que no intoxique más, ayudar a que el hepatocito funcione a pleno rendimiento y para eso nos puede ayudar mucho la acetilcisteína? ¿No habéis oído hablar de esto? Hombre, yo a algunos sí le he contado algo de lo del huevo. ¿No conocéis lo del huevo? Pues es una chulada. Es una chulada. Lo que pasa es que que el problema es que hasta que se quite la leyenda negra a propósito de eso, de que, sí, esto estaba en peluquerías, pero sí es un instrumento médico, pero de primer orden, pero de primer orden. Ya digo, comprobado, hay publicaciones, yo siempre digo lo mismo y a vuestra disposición está. Si tenéis curiosidad, os puedo pasar bibliografía de las acciones de la biocerámica por infrarrojos. Y es de verdad sorprendente. Bueno, le hemos dado ya una vueltecita al aparatito. Sabéis que puede haber otra opción que es las interferencias y que al final la intoxicación venga por alimentos y que esos alimentos puedan interferir, por ejemplo, en la acción de fármacos. No sé si ahí tendréis más experiencia que yo. Ya sabéis que a mí, como los pacientes que me vienen todos muy cascaditos, muy cascaditos, muy cascaditos, pues entonces lo que menos me preocupa es qué comían, porque como les voy a poner una dieta espartana y como les voy a poner muchas cosas, pues eso, a ver si conseguimos que todo vaya bien y que se solucione el problema. No sé, vuelvo a daros la opción que habléis. Pretendo que tengamos más o menos un coloquio de los diferentes aspectos que os voy contando de la desintoxicación. A ver. A ver. Venga, Pilar. ¿Estás preguntando alimentos que puedan interferir con otros fármacos sí? Pues por ejemplo tenemos el Sintrón, clarísimamente, ¿verdad? Todos esos fármacos, bueno, el Sintrón que, vamos, las verduras, la soja verde, todo este tipo de alimentos que son ricos en vitamina K son los que van a interferir cuando damos algún fármaco que sea, pues eso, como el Sintrón o de su familia. Otra de las cosas, por ejemplo, el pomelo cuando estamos dando quimioterapia. También. Si damos demasiados oxalatos de una misma, por ejemplo, si tomas solamente una verdura verde continuamente, también tienes problemas de intoxicación a nivel de hígado, que eso la gente no lo sabe. Dice, no, yo verduras es que no me gustan todas, yo como solo espinacas. Dices, horror. Horror. Ese tipo de cosillas. Eso es mi aportación. Pues me encanta, sí señor, sí señor.
Mira, ahí te diría yo otra que es, digamos que es pura teoría. Yo, gracias a Dios, no me lo he encontrado jamás. ¿Habéis encontrado alguna vez interacciones con la hierba de San Juan? Lo pone en todos los libros. ¿Verdad, Pilar? Ojo con la hierba de San Juan, pero ¿por qué? No Pues, sé. pues yo me imagino que es porque estimula a lo mejor una inducción enzimática en el citocromo, en el P450, y con eso lo que ocurre es que el hipérico, por cierto, ¿es hipérico o hipérico? Sería hipérico. 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 Bueno, pues hipérico. Es decir, que debe bloquear Dios sabe cuántas cosas, no sé. He hecho otra vez mano de alguien que sepa algo de fitoterapia o igual de homeopatía. Así que, Cecilia o Asunta, ¿cómo lo veis? Tienes que poner el micrófono. Asunta. Yo no tengo experiencia que haya interacciones con el hipérico que me hayan comentado, pero sí que en toda la bibliografía hablan muy mal. Bueno, que hay mucho, mete mucho miedo, ¿no? Y hay mucha gente que no lo quiere prescribir si lo tiene simplemente por temor. Mira, lo del hipérico y lo de los inhibidores de la monoaminosidasa, es que eso es un rollo que te aparece por todas partes. No sé. Asunta, ya puedes hablar. No, Ay, no se oye. pon el micrófono, que lo tienes cortado. Ahora, Ya, pero ya lo he puesto. ahora. Sí, ahora sí. Sí, Vale. A ver, lo que sí que creo que activa el citocromo P450, entonces lo que pasa es que, por ejemplo, en algunos fármacos, yo lo que he visto es que dejan de funcionar. No recuerdo, hace tiempo que no me pasó, pero hace años me pasó con un paciente que estaba tomando hipérico y que le doblaron el fármaco que tomaba, bueno, a nivel emocional, y entonces hizo un síndrome de serotoninérgico hola. brutal, porque, claro, le aumentaron la dosis y fue mucho peor, ¿no? Entonces yo, la verdad es que me da mucho respeto. Lo he visto solo una vez, ¿eh? Porque las demás veces es que ya directamente no lo doy, ya no lo doy. Pero sí que el paciente se puso muy mal y es porque estaba tomando hipérico. Suponemos, tampoco, yo en aquellos momentos tampoco teníamos la información de ahora, ¿no? De todos estos estudios genéticos sobre los fármacos. Entonces, lo podría haber entendido mucho mejor, pero sí tengo esta experiencia. Pero bueno, yo la verdad es que me da un poco de respeto. Mira, yo me había puesto por aquí otra notita con una de las subsecciones, digamos, del citocromo del P1. Hay una variante que resulta que se puede activar con el humo del tabaco y con los churrascos, las carnes a la parrilla. Resulta que pueden inducir precisamente la metabolización y concretamente lo que decía que me resultaba un poco curioso es que cuidado con algunos alimentos en pacientes que tengan ese fallo que os decía al principio, es decir, que tú tienes un estimulante, un inductor del citocromo y al mismo tiempo tienes una conjugación enlentecida. En esos casos, que repito, ¿y cómo lo sabes? Porque lo sabes a toro pasado, cuando al paciente le da el parrús. Pero fijaros que es relativamente frecuente ver lo que estamos diciendo de la bilirrubina, más o menos que si está alta la total o está en rango normal y la misma cifra de indirecta, luego no hay conjugación, no hay glucuronidación, pero aquí a lo que voy es, tienes un citocromo que está funcionando y tienes una conjugación que no está funcionando. Y encima resulta que tienes un fumador. En esos casos en concreto, dice, es que
cuidado porque en el momento que tienes un polimorfismo, y ese es el miedo que dices, ¿le hacemos un estudio genético a todo el mundo? Porque es que como tengas ese polimorfismo, el humo del tabaco, los benzopirenos, te llevan de cabeza al cáncer. Quizás esto tiene que ver, ¿os acordáis en la movida que se montó cuando la Organización Mundial de la Salud se le ocurrió decir lo de las carnes rojas? Claro, lo que no trascendió tanto es que era decir, a ver, la carne roja carbonizada, porque está el benzopireno ahí a lo bestia, porque si tú haces una carne como es debido, joder, lo estoy haciendo y se me hace la boca agua, porque está tan rica, pero cuando está, pues eso, bien hecha. De modo que, además de lo que nos ha dicho Pilar, que bien, esto que os estoy contando, luego estamos rodeados de posibilidades de alteración, de interacciones, y vuelvo otra vez, vais a decir, joder, me lo he aprendido en jueves. Es que cuando hablamos de micronutrición hablamos de desintoxicación, hablamos de alcalinización, hablamos lógicamente de poner unos micronutrientes, siempre sota caballo rey. Y muchas veces, sobre todo cuando nos tenemos que pasar ya a poner, pues no sé, las fórmulas de Hildegard o los productos de Labolaiz, es decir, cuando tienes que entrar en mayores, dices, ostras, ¿cuántas cosas le tengo yo puesto al paciente? Y a lo mejor sería interesante, por eso estoy aprovechando, porque os lo digo honestamente, yo creo que ganamos más evitándole la contaminación al paciente, salvo que sea un caso claro lo que decía al principio Pilar. Si el hígado está hecho polvo, entonces ya no te digo nada. Entonces, claro que irá por todas. Pero yo creo que hay cosas que podríamos decir, ¿y si le dejamos al hígado que funcione? No sé, ¿qué os parece? La natura medicatrix. Sí, sí. Bueno, vamos a ver. Yo tengo aquí un tocho de hojas de alimentos que si tenéis interés por alguno podemos mirar, pues yo qué sé. Las interacciones con el alcohol es lo más sencillito, pero por ejemplo, antagonismos de vitaminas. Por ejemplo, yo hay algo que digo cantidad de veces, esta interacción no es que tenga que ver en el hígado, no va directamente con la desintoxicación, pero sí que es verdad en las interacciones. ¿Cuánta gente os habéis encontrado que dice lo del café no es negociable? Oye, que el café te está impidiendo un montón de cosas. A mí de entrada siempre se me ocurren dos: la interacción con la absorción de vitaminas y la elevación de la homocisteína, que no es peccata minuta. No sé si habéis tenido oportunidad de ver estas cosas que son interacciones y que al final te llevan a una cierta intoxicación. Y a mí me parece que la cosa no es tan simple como decir desintoxicamos. No, vamos a quitarle, yo qué sé, los pacientes que les digo, los que son aficionados al fútbol de fin de semana, pero aficionados al fútbol porque se ponen delante de la tele con 1 kilo de nueces, 1 kilo de anacardos, 1 kilo de pipas y a la zaca. Vamos, ¿hasta dónde se les va a ir la homocisteína a esa gente? Otro punto más a tener en cuenta, que le vamos a dar vitamina B, porque eso es lo que dice el manual para ¿cómo se llamaba? El homocistrol, me parece que es. Pero si lo que hay que hacer es que deje el fútbol. Que deje el fútbol entre comillas, vamos, que deje el fútbol, que deje las pipas. Más cosas. Si os ocurre algún comentario, alguna cosa así. ¿Puedo hacer una pregunta? Hola. Hola. Hola Ángela, claro que sí. ¿Cómo estás?
Me incorporé en el momento que salías del aire y cuando entraste hablabas de el huevo. ¿Qué dijiste de eso? El huevo es una cápsula de desintoxicación. Es una cápsula que tiene unos 90 centímetros de ancho por casi 2 metros de largo. Entonces, imaginar, a ver, ¿lo veis así? Sí, imaginar que aquí va a estar la cabeza del paciente. Entonces esto se levanta, se mete el paciente, se cierra. Es una cápsula de fotonterapia por casualidad. Exactamente. Pero ¿sabes qué pasa? Que yo procuro no hacer alusión a fotonterapia por una razón. Porque los comienzos ya desde hace años fueron andaduras en peluquerías y en centros, Sí. pues eso, como microsaunas. Claro, ¿Y cómo está el tema ahora? No entiendo esa parte. pues, ¿Ahora cómo está? pues mira, yo me voy esforzando cada vez que tengo oportunidad, me voy esforzando porque se sepa que las propiedades médicas que tiene ese aparato son maravillosas, pero ¿Y cuál es maravillosas. su experiencia personal? Te puedo ¿La decir, tiene? yo tengo pacientes. Mira, te voy a decir una en concreto con un cáncer de ovario que no iba a tener niños porque no podía tener niños, que hizo micronutrición, que hizo sesiones con el huevo y tiene un niño de 4 años. ¿Y usted la tiene, la cápsula? ¿El huevo lo tiene? Yo lo he tenido por temporadas. Ahora estoy para tener uno en Barcelona y ahí vamos a tener, no uno, vamos a tener uno en un centro y 3 en otro. Y en tanto que yo tenga el centro mío aquí en Madrid, tendré otro. Es decir, tengo el aparato, pero lo que no tengo es el espacio donde ponerlo. Ha habido Y otros momentos que sí. usted tiene el aparato ya. Lo que pasa es que Bueno, ahora ya digo que no lo tengo funcionando aquí claro. en Madrid, pues porque no tengo el sitio. Pero Y sí, al acceso a ese equipo, ¿qué tal? acceso Para comprarlo. para comprarlo. Supongo que sí. Lo que te puedo decir es la empresa que yo conozco que lo distribuye, claro que sí. ¿De dónde es? ¿De aquí? ¿De La que yo conozco es de Andalucía. ya? Entonces es la misma. Nada, era para decirle que yo tengo un huevo igual que usted. Sí. ¿Y qué Desde el experiencia? 2018 que llegué aquí, me lo presentaron el proyecto, el CEO de la compañía, de la empresa famosa inicial, en una universidad donde me contrataron en la clínica universitaria y ahí estaba, me fue a buscar porque yo escribí un libro de biofotonterapia. Y ¿Y como tú has, tiene relación, y tú has podido? tengo todos los dispositivos de biofotonterapia y en estos momentos yo tengo una cápsula. O sea, mi consulta es de medicina bioenergética e integrativa en general, con todas las aplicaciones desde la desintoxicación y el impacto que tiene en el paciente. Y llevo muchos pacientes con su historia clínica, se lo puedo compartir, y que resuelven el problema en 3 sesiones. Ángela, tú has tenido pacientes, porque yo creo que es lo más llamativo, ¿has podido comprobar la desintoxicación de metales pesados? Eso Porque quería saber yo también. yo tengo y es interesantísimo y muy efectivo. Metales pesados, pero además, desde el punto de vista clínico, en la fibromialgia, paciente de entrar que no se pueda mover y con una sesión de cápsula, tener un proceso detox brutal. Y en la tercera ya estaba normal. O sea, estoy hablando de una paciente, hay algo que chilla por ahí, que llegó a la consulta con un bebé y no lo podía cargar. Tuvo que llamar a un vecino para que lo pusieran en su cochecito. Con una sesión ya tuvo un impacto tremendo de desinflamación y alivio del dolor. Pero eso está claro. La medición, usted lo sabe, está el otro equipo, o sea, desde el punto de vista de desintoxicación y los parámetros medibles antes y después de entrar a la sesión, es impresionante.
Bueno, yo lo he aplicado en todo lo que es medicina integrativa en función de la desintoxicación, de la estética, de reducción de peso, o sea, incluso midiendo antes de entrar y después cuánto bajaba en cada sesión en el caso de la obesidad. Y tengo una cápsula aquí. Yo estoy en Marbella, no sé si sabes, con Sí, una No, clínica, con una cápsula, que no me puede faltar. Yo estoy enamorada de esa cápsula. sí, Le una dieron un pregunta. mal uso, pero nosotros no tenemos la culpa de lo que hicieron. Lo que hicieron fue hacer dinero, ponerle peluquería aquí y allá. Querían que yo asesorara a la empresa, pero no me Ángela, gustó el perdona, antecedente. perdona, que alguien quiere hacer una pregunta. Sí, Sí, sí. perdona, una pregunta. ¿Habéis hecho algún estudio con esta cápsula, ya que dices que desde el 2018 la tienes, a nivel de los depósitos de metales pesados en cabello, antes y después de un tratamiento de X sesiones? ¿Esto se puede saber si realmente los depósitos se han vaciado o no? Mira, personalmente no hice un estudio, una investigación. Me he pasado la vida investigando y aquí mi objetivo es que el paciente se cure. Sí se ha medido y tengo en las clínicas que he trabajado, pero no lo llevaba yo porque no me quise comprometer a seguir investigando. Me he pasado muchos años en lo que es la investigación, estudio comparativo, grupo control y tal. Y sí lo hice en el caso de la biofototerapia y aquí me guié más bien por el aspecto clínico del paciente. La experiencia la tengo en varias clínicas. No sé si les comenté, porque discúlpenme, la otra presentación fue un poco nada más que el programa de lo que, una síntesis del Ángela, programa. perdona, que como cojas carrerilla, los cuentas toda tu vida. Vamos al asunto. Escúchame. Como vamos a contar en Barcelona con la cápsula, lo que sí que vamos a poder hacer entonces es eh, sobre pacientes concretos con valoración antes y después, ver qué pasa con los metales pesados. Eso sí vamos a tener oportunidad de verlo, Asunta, tú y yo, pues eso, porque lo vamos a hacer en cuanto que me llegue ahí la cápsula. Sí os quería A decir Barcelona. a Barcelona. Va a llegar Ya. antes la de Barcelona que la de Madrid. Si os quería decir una cosa a propósito de la aleación esta, y esto sí que yo lo he visto en la bibliografía, además, publicaciones serias, vaya, A ver, haciendo ropa de deporte con la aleación esta, pero utilizando, claro, el filamento para hacer un tejido, resulta que se han hecho estudios, hay publicaciones en ciclistas con el mismo tipo de maillot, lo que pasa es que uno que tiene la fibra esta de la aleación y otro pues normal, pero que por fuera, un estudio doble ciego, pero que uno sí tiene el bueno y el otro tiene el control a ver qué pasa. Bueno, pues resulta que, doctor, dime, yo tuve la oportunidad de investigar la historia y la realidad de esos esta. estudios. Ay, pues Sí, cuéntanoslo entonces de primera mano. de la aleación de aluminio, titanio y platino para hacer, que es la cerámica, de investigar con el fabricante y les tengo que ser muy sincera, del engaño que han hecho utilizando otros productos que no tienen el efecto. Por tanto, no confío en lo que hoy se vende porque no se le está poniendo la cerámica. Ya, pero a ver, yo lo que me estoy Sí se refiriendo. hizo inicialmente en un grupo pequeño. No, yo le estoy diciendo tocando las puertas, porque a mí me pidieron que viera la posibilidad de formar parte del equipo. Y yo, antes de poner un dedo y poner mi carretilla de, como usted dice, de todo lo que he hecho, antes de poner un dedo ahí, lo primero que hice fue investigar. Claro, Entonces, hay huevos, como usted le dice, que tienen la cerámica y hay huevos que no la tienen. ya, pero Eso es lo triste, es la triste realidad. Y para eso hay que conocer el equipo. bueno, pero esa es una cuestión. Yo lo que le quería decir a Asunta, la compañera de Barcelona, es que el estudio que yo he visto
a propósito del maillot hecho con la fibra esta, es que el rendimiento del ciclista es, pero muy significativamente mayor, que normalmente esos tiempos en ciclismo son fundamentales, vamos, centésimas de segundo. Y resulta que los que llevaban el maillot con la fibra, en comparación con los que llevaban un maillot normal y corriente, pero como que le sacaban un minuto. Una cosa curiosísima y muy interesante. Entonces, claro, tú imagínate eso de cara a alguien que tiene pues una acidificación del espacio extracelular, la matriz de Pissinger, pues porque resulta que está muy estresado por el trabajo, o porque tiene un estilo de vida que es deplorable, o porque no come como es debido. Hay un montón de cosas. Bueno, pues esa aleación es curiosísimo. Mira, está preguntando alguien Sí, en el chat, no. ya, Ah, sí, claro, claro, y sobre todo que te diga, sí, es un estudio hecho en ciclistas, si tiene interés, te lo paso y se lo das a él, como quieras. Asunta, querías decir oye, algo. sí, sí. Estaba pensando en estas personas que vienen con una electrosensibilidad, que tienen generalmente todo el espacio extracelular bloqueadísimo, Sí, que se ponen una ropa especial, que lleva también una fibra especial, que yo no sé si estas fibras son las mismas que las que estáis hablando vosotros, pero que la verdad se me ha encendido la bombilla de pensar que estas personas que están siempre muy intoxicadas pudieran usar al menos ropa interior de así, estas. Yo no sé si hay ropa interior o no para poder saber, para poder aconsejar, para poder probar, al menos, porque tengo muchísima gente, muchos pacientes que están afectados de esto y realmente oyendo esto, pues una cosa es que se les ayude con la cápsula, ¿sí? Para desintoxicar, pero la otra, si cada día no pueden ir a la cápsula, y a lo mejor esto les podría ir bien, no lo sé, se me ocurre, no sé si hay experiencia en esto o no. lo podemos mirar y podemos hacer la prueba. Yo me enteraré a ver cómo podemos hacernos con prendas de este tipo y empezar a ver resultados. Desde luego, el resultado en el estudio hecho en ciclistas, ese está muy claro, muy claro, muy claro, pero vamos, pero un resultado espectacular. Claro, Pues incluso la gente con síndrome químico múltiple, ¿no? claro, Que están intoxicados constantemente y que a lo mejor se les puede ir ayudando al día a día, aparte de luego hacerle pues el detox con cápsula o con lo que sea. claro, por eso digo que es que si te das cuenta, le estamos poniendo la opción de desintoxicar con la cápsula, pero luego en casa, si Sí. puede tener algún tipo de ropa que le genere ese efecto, yo lo que creo es que ahí tenemos un campo tremendo para ver y comprobar si efectivamente es así y que tengamos casuística propia. Sí. Pablo, yo la primera que conocí es la de Andalucía, que es Still Life, pero sobre la base, yo creo que es igual que la otra gallega, que es Fotón. Lo que pasa es que ya te digo que lo que yo he podido indagar, ¿qué pasa? Que Fotón, estoy hablando de hace años, no sé ahora, pero hace años parece que estaba muy, muy, muy ligado con la idea de vender microsaunas en centros de estética y en peluquerías. Entonces, por eso yo me quedé un poco así al margen, porque dije, quita, 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 yo ahí no me meto. Pero luego, cuando he ido viendo bibliografía, cuando he ido viendo resultados, es que la primera vez que yo leí un artículo serio donde hablaban de la opción de desintoxicar metales pesados, oye, la cantidad de gente que hay por ahí que vienen a la consulta,
con amalgamas metálicas, así que se las quitas, pero que fíjate lo que puedes hacer, lo que les puedes ayudar. Asunto, ¿qué querías decir? Les voy a enseñar, para no hacer muy largo esto. Aquí yo tengo la carpeta completa del estudio comparativo y tengo la investigación desde la fecha que entró a España. Conozco hasta el Still Life y conozco el fabricante actual. Es una sola fábrica, no hay más de una. Es una sola. Still Life le compra a ese fabricante que está en Pontevedra, donde fui. Yo voy y veo, ¿ok? Entonces, la última presentación que hice de este proyecto, lo hice como presentación, todo lo que es desintoxicación, intoxicación electromagnética, intoxicaciones graves, es capaz la cápsula de curarla. O sea, que si es lo que el fabricante no tenía protocolo. Esta cubana fue la que hizo el protocolo según el tipo de intoxicación que tenga el paciente, el número de sesiones, la temperatura. O sea, que eso lleva un protocolo. Yo hice el protocolo, se lo pasé al fabricante porque yo no me voy a dedicar a eso nada más, pero considero que vale la pena ayudar a tantas personas que lo necesitan. Claro que sí, claro que sí. Con respecto a la ropa, también lo más importante es el principio activo. ¿Cuál es el principio activo? Aluminio, titanio y platino, que tiene una emisión de 4 a 14 micras para que pueda llegar el infrarrojo lejano. De lo contrario, no estamos haciendo nada. Aquí está todo. Con gusto, yo me incorporé tarde, pero se lo comparto porque es algo que sí. Claro que sí. Pero además, clínicas de medicina estética en Madrid me contrataron para eso. Y yo lo recomendé y se compró una nueva. Comprobé en ese lugar durante 3 meses el resultado en un número importante de pacientes. Trabajando de 9 de la mañana a 9 de la noche y explotando la cápsula. Eso fue 2020, estoy hablando. Yo llegué de Cuba a empezar eso en 2018. 2020. Y después fue que, bueno, ya estaba el COVID, me fui con COVID para allá. O sea que muy reciente. Le puedo compartir mi experiencia para mejorar a muchas personas. Nada más. Asunta quería preguntar, y Tica también. Asunta y Tica, las dos. Mira, tú cómo se jalea el solo, chale. Asunta. Sí, solo quería saber qué cuesta una cápsula de estas. Pues no sé si ¿Qué precio puede tener? Alrededor de 20 y tantos mil euros, es lo que yo he oído. ¿Sí? Vale, pues ya está. Era saberlo. Gracias, ya está. Sí, sí. Tica, Tica, querías preguntar algo que has hecho así, que has levantado. No, que a mí me la presentaron, pero hace tiempo, la verdad, y no investigué mucho porque lo vi, no sé, es que como me lo presentaron que era para tan buena para tantas cosas y en plan panacea, y había visto mucho de lo de la parte de clínicas estéticas y tal, pues no me dio demasiada confianza, la verdad, pero sí que me lo llegaron a presentar. Pues yo es que sí he ido haciendo acopios de bibliografía y ya te digo, pero claro, hay publicaciones en japonés. Y es que yo lo primero que quise fue ver qué es lo que decía Komuro, el descubridor de la aleación. Y lo que pasa siempre, que cuando te encuentras una publicación en inglés ya te das con un canto en los dientes, pero es complicado. Pero a nada que hurgas un poquito, el fundamento científico está muy claro y funciona. Pero claro, lo que estábamos diciendo antes, si luego te salen copistas que te dicen que sí, lo que tienen es una mano de titan luz por dentro, pues menuda gracia.
Pues ahí es interesante la información que tiene Ángela. Eso sí que Claro. sería muy interesante porque si ella ya lo ha estudiado y tiene experiencia con ello, la verdad es que es como todo, ¿no? Conocerlo. Pues lo que podemos hacer, o se lo pasa a Pablo, o me lo pasa a mí, y lo distribuimos. Como yo sí tengo vuestras referencias, igual que Pablo, pues lo podemos ver. La próxima. Es que es muy, muy, muy interesante el tema. Que sí, nada mejor que compartir esa experiencia estos años, pero además estuve en un centro con 3 cápsulas. O sea, te estoy hablando que en el 2018 hice el listado de todos los centros que tenían esos equipos y les contaré cuando me toque, para que Ángela, no me digan que hablo de carretilla. ¿tienes una foto de la cápsula? Ya está. Escucha, tienes una foto de la cápsula para que la enseñes a la cámara para que vean por qué digo lo del huevo. Yo se las paso, porque aquí no, estoy con el móvil. Bueno, ya os lo enseñaré, ya os mandaré una fotito para que veáis. Es igual que un huevo. Ya está. Claro. Sin problema. Y conozco a todos, está el live, al fabricante y la forma, las fotos, vídeos, tengo de todo. Claro. Bueno, más cosas. Sí, sí, me parece muy interesante, pero vamos, habrá que leer cositas y genial que Ángela nos lo cuente el siguiente lunes. Aquí estaremos. ¿Alguien más que quiera añadir, que ilustrar con algo más que desintoxique? A mí me encantaría saber, pues no sé, diagnósticos alternativos, métodos de diagnóstico. No quiero decir aposta nada por si alguien dice algo, porque como no estamos hablando en sentido estricto de un foro ortodoxo y va de retro, quita que ha dicho homeopatía, cacapis. No, aquí cabe todo. Entonces, me encantaría ver si hay más modos de poder descubrir algún tipo de alteración de los que estamos hablando que te lleven a sospechar, joder, este paciente tiene este problema, no me fío de darle esto o le voy a poner menos dosis, no sé. ¿Sabéis lo que digo? A ver, así como para darle menos dosis, no. Pero sí que con el aparato de electroacupuntura de Bol se puede sospechar si está pasando algo en función de cuando ponemos según qué productos encima, ¿no? Cuando se bloquea toda la respuesta energética del organismo. Entonces, se usa, yo la uso básicamente como una ayuda o como sospecha diagnóstica. Y entonces si veo que la cosa apunta maneras, entonces sí ya le pido el estudio genético, porque, bueno, aparte de la clínica que tienen, ¿no? Pero sí que a veces puedes sospechar, incluso puedes ver qué es lo que le puede ir bien, qué es lo que no, qué es lo que puede interaccionar, porque pones ciertos, por ejemplo, pones productos distintos y añades uno y se bloquea todo el sistema. Entonces, bueno, tienes una energía buena, colocas otro que sospechas, bueno, pues a lo mejor se lo pondré para potenciar y el sistema se bloquea totalmente, con lo cual no he podido comprobar si realmente esto, mirado a nivel genómico, genético, si esto es así, pero sí que es verdad que cuando esto sucede, prefiero no dar nada porque el paciente, si lo he probado alguna vez, me dice que le sienta mal, que le sienta mal. No es como muy, muy científico, por decirlo así, no a nivel de medición exacta de qué es lo que sucede. Pero a mí la verdad es que fuera de lo convencional, pues sí que me ha ido bien. Y a nivel del detox, pues también es verdad que cuando utilizas el detox del laboratorio de los de medicamentos antiomotóxicos, ¿no? El detox, la gente suele decir que le sienta muy bien y que se encuentra mejor.
Entonces, bueno, O sea que también está... podría decirse que puede poner un poco sobre aviso que pueda haber algún fallo. Pues Sí. no sé, claro, el aparato no te va a decir si hay un polimorfismo porque para eso ya está el estudio genético. Pero lo que sí que es verdad es que indirectamente puedes tener alguna referencia de ese paciente como para decir, cuidado, Sí. aquí hay una señal de alerta. Sí, lo puedes ver. Puedes ir a punto de hígado, punto de riñón, en general, y ves cuándo está muy bloqueado o no, qué lo desbloquea. Puedes tener varios productos de fitoterápicos incluso, ¿no? O de medicina ortomolecular, o bueno, de lo que quieras, ¿no? Y lo pones encima del electrodo y ves cómo se normaliza la energía. Entonces sí puedes sospechar de que hay un bloqueo a este nivel. No solamente a nivel de hígado, ¿no? O de riñones, sino también a nivel de la microbiota, claro, de todo lo que es la parte intestinal o incluso de la boca. Entonces puedes sospechar si el problema tóxico lo puedes, más o menos por dónde tienes que ir arreglando para tener una orientación, esto sí. Pero es que interesante. Eso está en la línea de lo que os estoy insistiendo desde el comienzo. Si podemos tener un poco más de base, como para decir, aquí hay que tener cuidado, aquí hay una cierta sospecha, hay que hacer más estudio, este está perfectamente normal, me pongo a darle lo que sea. Es decir, yo miedo a poner un producto para desintoxicar no tengo. Hombre, a mí se me ocurre algo que no lo estamos diciendo y casi parece que lo estoy dejando para el final. Tampoco pensemos que esto de dar un producto que desintoxique es como para dar a todo el mundo. A ver si a alguien se le ocurre una contraindicación para poner, por ejemplo, uno de estos productos que más que coleréticos son colagogos. A ver. Bueno, Si unas piedras en la vesícula, ¿no? Efectivamente. Que te ponen verdes de golpe. Una vesícula en bolsa de perdigones puede ser lo peor que le pongas un colagogo porque, vamos, le estás forzando seguro a que se libere una piedrecita y la has liado, pero bien liada. ¿Alguien más nos puede ilustrar con algún otro método? ¿Alguien sabe lo del péndulo? Es que yo no lo sé. Y tengo mucha curiosidad por si eso también serviría. A mí me habían hablado del péndulo hace tiempo, una colega médico, pero yo no sé hasta qué punto puedes hasta incluso influir, ¿no? Yo te lo digo porque yo llego a mover un péndulo solamente con los ojos. Con los Entonces, ojos, no, vaya mirada que tienes. no, por eso te digo que ya no sé hasta qué punto el péndulo me fiaría mucho para poder preguntar y decirle al péndulo que es el que, no sé. Si te digo el péndulo, como digo, no sé, son cosas que según vamos hablando se me van ocurriendo porque no sea las historias de siempre, que si hay alguna manera de poder sobre aviso, por ejemplo, verás, otro compañero nuestro, que a ver si en algún momento se nos incorpora también a los debates, Jorge, te empieza a hablar de los puntos de no sé qué de los chinos y te empieza a decir que si en la mano, que si en no sé qué, no sé cuántos, pero no sé si eso tiene que ver o con atascos de los meridianos o si puede estar influido porque haya un fallo en la desintoxicación, bueno, sí, bien digo, en la desintoxicación hepática. Que no lo sé, que pregunto. No sé, Jorge a lo mejor lo diría, pero lo que sí que se puede ver, los puntos estos de electroacupuntura de Bol son puntos de meridianos. Sí. Puntos de meridianos. Y sí que es verdad que se frenan o se activan según lo que le pones. Es decir, y no solamente el del hígado, sino todos, ¿eh? Tú pones algo que puede afectar a un hígado o a un riñón para poder hacer que desintoxique más o menos. Sí. Y es que no es que se te bloquee solamente este punto, es que se te bloquean todos los meridianos. Entonces, yo no sé si Jorge me encantaría que dijera algo, ¿no? Pero yo lo veo, sí, que en los puntos de acupuntura, medicina china, yo creo que tendrían mucho que decir.
Yo no puedo decir. Yo sí sé que cuando trabajo con estos se bloquean y entonces es mejor no lo des. Me permiten preguntarle, cuando dice se bloquea, ¿qué quiere decir? No entendí. Sí, cuando miramos con electroacupuntura de bol, lo que se pretende es llegar en el aparato, ¿no? El Tumor Century, entonces que el promedio de los puntos o en los puntos en los que se miden en las manos y en los pies estén a 50. Pues bueno, cuando tenemos el paciente que lo tenemos a 50 de todo, podemos ver, según lo que añadimos o lo que sacamos, si en vez de quedarse a 50 se nos pone a 0, a 5, a 10, es decir, entonces es cuando se nos bloquea. Imagínate que yo tengo una serie de productos que he puesto, ¿sí? Y añado otro que puede provocar una reacción que bloquee el sistema y que puede ser a veces pues yo qué sé, una fitoterapia para el hígado, para los riñones, para cualquier otra cosa. Si se te pone a 0, a 5, a 10, más vale no se lo des. Pues Correcto. ahí sí puedes sospechar si está pasando algo, ¿no? Porque puedes encontrar el punto de hígado bien, pero sin embargo le pones, yo qué sé, pues no digo el hepatosential, pero cualquier producto, un cardomariano, un desmodium o algo, y como tenga piedras en la vesícula, se te pone a 0 o se te pone a 100. Pues mira, te puede ayudar un poquito para ver por dónde puedes investigar o qué es lo que puedes sospechar. Uh-huh. A ver, En los de síndrome químico, en los que están bien diagnosticados, aquí en Barcelona en el hospital clínico hay un médico que lleva a la mayor parte de los pacientes con síndrome químico múltiple, ¿no? Y que les diagnostica y les da una palmadita en la espalda y les dice que no hay nada que hacer con ellos, ¿no? Los desahucian directamente. Pero es muy famoso porque es el que puede hacer todos los papeles para que en la seguridad social puedan algo que hacer con esta gente.